Soy Himber y hoy les voy a presentar las noticias internacionales relacionadas con la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, lo que hacía cada país en ese momento. Bueno, primero empezamos con la Unión Soviética. La Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin, estaba consolidando su poder y preparando el país para la guerra. Los soviéticos se unieron a la guerra en 1941 tras la invasión alemana. Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt, estaba liderando el país hacia la guerra después del ataque japonés hacia Pearl Harbor en 1941. Estados Unidos se convirtió en un gran aliado de la Unión Soviética y en Japón el, el gobierno de Hideki Tojo está expandiendo su imperio en Asia y la invasión china y la Indochina francesa era solo un comienzo. En Italia, el régimen fascista de Benito Mussolini se unió a la guerra del lado de Alemania y de Japón. En Francia, el gobierno de Vichy, liderado por Philippe Pétain, colaboró con los nazis mientras que la resistencia francesa luchaba contra la ocupación alemana. Lo que hacía cada país en la Guerra Fría lo veremos a continuación. En primera está China. En China, el régimen comunista de Mao Zedong estaba consolidando su poder y expandiendo la influencia en Asia. En Cuba, el régimen revolucionario de Fidel Castro estaba estableciendo relaciones con la Unión Soviética y se convirtió en un aliado clave en la región. La guerra terminó en 1989 con la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana. El, bueno, el atleta finlandés Paavo Nurmi, que pues le afectó esta cancelación que hubo de los Juegos Olímpicos, ya que no pudo asistir y no se pudo tampoco organizar los Juegos Olímpicos. Bueno, eh, seguiremos a, a la pérdida de oportunidades que tuvieron estos atletas, además del personaje que ya hemos mencionado, de que sería más emocionalmente afectados, ya que estos entrenan demasiado para poder lograr a este objetivo y lograr a este gran evento que no a cualquiera escogen, no a cualquiera, son los mejores que tengan en ese país y en ese deporte específico. Porque hablando de deportes en las Olimpiadas son demasiados, pero pues en esos demasiados hay uno que siempre destaca en cada país y es el que representa en los países, bueno, en su país. Eh, También afectó mucho la cancelación de los Juegos Olímpicos a los turistas que tenían gran, gran, gran idea, una gran afición de poder visitar por primera vez o ya lo han hecho antes estos Juegos Olímpicos. Lamentablemente, pues las situaciones de las guerras cancelaron esto y ya no se pudo eh, organizar en estos años, 1940 y 1944. La afectación de la economía fue algo porque estos Juegos Olímpicos hace que tengan un presupuesto extra, digamos, en cada país, ya que hace que muchos turistas, o la mayoría, vengan a dicho país para presentar ese momento tan fantástico y ver cómo representan los atletas a sus países. Y pues, obviamente no se pudo hacer, pero pues bueno, eso ya ha concurrido y pues ahora en la actualidad, por suerte no ha ocurrido, bueno, sí hay guerras, pero no ha ocurrido como que se cancelen eventos tan grandes. Bueno, pues ahora pasemos con duelos de campeones de la Guerra Fría. Este presenta historia de duelos sobre campeones de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Eh, eh, hay, ¿Cómo se llama? Eh, Hay personajes de box que, que cada país de Estados Unidos y de la Unión Soviética que representaban a su país. Eh, y los fueron el boxeador estadounidense John Lewis y el boxeador soviético Iván Podvolny.
Bueno, pues en este hubo más afectaciones sobre cosas políticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que crearon tensión en la sociedad y en general en todo. Hubo mucha tensión sobre es- ese momento de guerra, duelos de campeones, perdón. Eh, bueno, todo esto pasó durante la Guerra Fría y pues utilizaron este deporte como herramienta de propaganda y política y pues afectaron entre estos países, entre sí se afectaron. Pero Estados Unidos no creo que se haya afectado mucho porque Estados Unidos es la potencia del mundo y pues dudo que le haya causado una afectación muy grave. Sí hubo afectación, pero no para contarlo muy bien, de que, wow, hubo tanto. A la Unión Soviética, pues sí, sí hubo afectación entre ellos. Eh, pues nada, entre los boxeadores hubo esa tensión muy grande. Y pues lamentablemente en este deporte, en este tema de deporte entra la desigualdad política, la pelea entre líderes. Y pues eso en el deporte no se debe de ver, la verdad. El deporte es libre y sin que una política afecte en esto a los que participan en esto. La verdad, me imagino, yo no soy boxeador, pero si yo fuera boxeador y, y estoy en una situación así, a mí yo me sentiría con miedo, con angustia y una presión de, de mi país, de mi país. Lamentablemente eso vivieron los, los, los boxeadores y pues bueno, pobrecitos en la Guerra Fría. Eh, y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por... Bueno, pues mi nombre es Edward y vamos a continuar sobre la economía durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. La economía fue un factor clave en los eventos históricos del siglo XX, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1939 a 1945, las potencias globales transformaron sus economías en economías de guerra. Esto significa priorizar la producción militar, implementar el racionamiento de recursos y un control estatal total. Países como Estados Unidos se convirtieron en el arsenal de la democracia, abastecimiento de los aliados con armas a través del programa de préstamo y arriendo, mientras que Alemania saqueaba territorios ocupados para sostener su esfuerzo bélico. El financiamiento de la guerra se logró mediante bonos, impuestos y deudas públicas, mientras que los gobiernos impulsaron una movilización sin precedentes. Por otro lado, las conferencias de Bretton Woods en 1944 se presentó las bases del sistema financiero internacional con la creación del FMI y el Banco Mundial, diseñados para reconstruir las economías devastadas por la guerra. Avanzando a la Guerra Fría, desde 1947 hasta 1991, el enfrentamiento entre el capitalismo liderado por Estados Unidos y el comunismo liderado por la Unión Soviética derivó en una competencia económica global. El Plan Marshall, una inversión masiva de Estados Unidos en Europa Occidental, no solo reconstruyó la región tras la guerra, sino también la fortaleció contra el avance del comunismo. Mientras tanto, la URSS apostó a las economías planificadas, destinando enormes recursos a la carrera armamentista y espacial, que incluyó hitos como el Sputnik y el programa Apolo. Sin embargo, la economía soviética comenzó a tambalearse en los años 80 debido a su incapacidad para sostener la competencia con Occidente, lo que llevó a reformas como la perestroika
y la eventual caída del bloque comunista en 1991. Durante estos periodos, eventos como la crisis del petróleo en 1973, las guerras de Corea y Vietnam y el colapso económico soviético dejaron en claro cómo la economía no solo influenció la política, sino que también definió el rumbo de la historia global. Bueno, en conclusión, la economía fue el campo de batalla invisible que moldeó tanto el conflicto global como la paz relativa en la segunda mitad del siglo XX. Pues por mi parte esto sería todo. Ahora vamos con el clima con Giovanni. Hoy les hablaré sobre el clima de la Guerra Fría. Hay que aclarar que el clima durante esta guerra no pude buscar fuentes, así que hablaré sobre su clima, o sea, su contaminación y su política. Bueno, su cuestión climática política. Eh, Como pueden saber, la Guerra Fría fue una guerra entre dos bloques, así que primero les hablaré de esto. La primera sería bueno, les mostraré el mapa. El mapa pueden ver como que están dos bloques, más específicamente la OTAN y la de la URSS. Esto es por sus diferencias políticas que tuvieron y por que uno es capitalista y otro comunista. Ahorita les hablaré sobre no, sobre Estados Unidos. Bueno, el bloque occidental que estaba liderado por Estados Unidos. Este bloque está liderado por Estados Unidos y tuvo, en cuanto al clima político, tuvo una competencia tuvo una competencia armamentística y una carrera hacia la luna contra la URSS. También tuvo paranoia sobre el comunismo. Em, También lideraba a Reino Unido, Francia, Alemania Occidental y Japón. Y hablando por sus aliados como Reino Unido, Alemania Occidental y Japón, Francia fue más independiente pues, durante este aspecto, ya que Francia no dependía de la fuerza nuclear de Estados Unidos, ya que tenía su propia fuerza nuclear. Eh, en cuanto a Alemania Occidental, Reino Unido y Japón, por cuestiones de que en la Segunda Guerra hubo una decaída económica. Esto ocasionó de que Estados Unidos los apoyara económicamente. Eh, Esto hizo que también se unieran los bloques y pues tuvieran, pues digamos, los mismos problemas que tendría Estados Unidos, es decir, contaminación, pruebas nucleares y urbanismo. Japón, específicamente en la cuestión del urbanismo o desarrollo de ciudades, bueno, reparación. El, en cuanto al bloque oriental liderado por la URSS, eh, podemos decir de que este bloque fue más, bueno, este bloque fue liderado por el comunismo, que es de la URSS, eh, fueron por Polonia, Alemania Oriental y Hungría. Esto pasó, bueno, su tema político fue lo mismo que Estados Unidos, solamente que hay que agregar que este, habían menos libertades y hubo más problemas. En cuanto a cuestión de los otros, bueno, sus aliados de Polonia, Alemania Oriental y Hungría tuvieron los mismos problemas que la URSS en estos puntos que serían como la cuestión, bueno, la contaminación por industrial y la contaminación por armamentística. Y pues sería eso. Y les hablaré sobre unas regiones representativas durante esta guerra, que fue una de ellas fue la Guerra Vilna, que fue una confrontación directa, bueno, indirecta entre la URSS y la y Estados Unidos. Como pueden ver, todo esto fue la guerra. Esto
pues tuvo problemas ecológicos, bueno, en el ecosistema, por los bombardeos, gases tóxicos que hubo. De misma manera, como pueden ver, acá hay un pequeño video eh, de cómo fue la guerra de Corea, que también pues hubo bombardeos y gases tóxicos. Y esto ocasionó problemas en el ecosistema y ya, es todo. De mi parte, en sí el clima de la Guerra Fría fue por contaminación industrial, urbanización, armamento, bombardeos, contaminación del ecosistema y por eso, pues, tuvo problemas.